Hola, estás en Inversiones y Negocios, un programa donde vas a encontrar todo lo que tenés que saber sobre economía y geopolítica internacional. Disfrútalo. Bueno, para analizar en este bloque, lo que quiero es llevarlos a que miremos un poco qué es lo que va a pasar en el año 2020. En el año 2020, más del 50% del consumo mundial lo van a generar los millennials. Los millennials son la generación nacida del 82 en adelante, ¿sí? Menores de 35 años, que tienen características, digamos, en general la mayoría de los sociólogos o de las empresas no encuentran la forma de hacerlos que tomen responsabilidades, es decir, son totalmente descontracturados, son la antítesis de lo que fue el modernismo, que era la construcción. Ellos son, como buen postmodernismo, la desconstrucción, son hedonistas, individualistas, totalmente enfocados en el placer. Esa es desde la visión que tenemos los que estamos en la sociología de mercado, porque no sabemos cómo hacer para que ellos rindan como hemos rendido la generación del modernismo. Pero para eso hemos invitado a la licenciada Carmina Varela, especialista en Gestalt, pero además una persona que tiene una visión amplia y sociológica de lo que está pasando. Bueno, ¿cuál es tu visión de los millennials? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Me parece que parecía la mía, ¿o no? Más o menos. Ya claro. empezamos, A mí, ¿no? como psicóloga, las generalizaciones, te imaginas, Juan, no me gustan mucho. No va. Sirven, ¿por qué? Porque los seres humanos necesitamos entender las cosas que pasan. Entonces, ¿qué hacemos? Sí. Ponemos un nombre, las clasificamos y ahí nos quedamos más tranquilos. Sí. Con la ilusión de que las vamos a poder manejar porque ya las clasificamos. Y justamente Totalmente. lo que pasa con los millennials. Bueno, y nosotros desde el espacio productivo, sobre todo, ¿no? Vemos que no rinden esta gente. Exactamente. Y no sé si nos rinden, sino que la gran pregunta es qué venderles, cómo venderles y cómo hacer que sigan consumiendo. Porque ese es el tema. Porque además, como vos decís, no solo el mercado de los consumidores va a estar ampliamente gobernado por los millennials, sino también la gran fuerza laboral de los próximos años tiene que ver con esta forma de trabajo, ¿no? Así los es. freelancers. No quieren trabajar Sí. en empresas en una empresa toda la vida, no quieren 9 horas de carga. No, y a ver, y el tema es... No quieren vivir en una ciudad. Sí, el tema es por qué eso estaría mal. Para mí está pésimo. ¿Sí? Totalmente. Bueno. Yo estoy en contra de los millennials. Es una posición personal. A ver, ¿por qué para vos no? Y porque se han criado escuchando un mundo de adultos, la generación que los precede, Sí. que no la pasaba tan bien. Que nos quejábamos todo el tiempo de la cantidad de horas que trabajábamos para vivir, lo digo en pasado por no decirlo en presente, ¿no? Sí, Porque es totalmente. así. Es ¿sí? así totalmente. Sí. Donde ya sabíamos que el modelo anterior, que era trabajo tantos años, después me jubilo, la casa, el perro, el auto, y ahí viene la prosperidad, no sucedía así, porque estaban viendo a nuestros padres de 60, 65, 70 años que todavía seguían trabajando y estaban endeudados, ¿sí? Con toda la intención de dejarnos un futuro más tranquilo, pero que en la realidad eso no pasaba. Entonces, por un lado se criaron viendo el quiebre de ese paradigma, diciendo... Hay una redefinición de la eso felicidad. no funciona. Claro, la felicidad para esperar a jubilarme, no. Sangre, sudor y lágrimas, primero hay que esforzarse, después viene, Claro, sí, o sea, sí, es con eso. padres que hemos, de alguna manera, declamado esto, pero que en la práctica ellos veían que lo que nosotros decíamos no era tan cierto, porque la parte de la felicidad nunca llegaba, ¿sí? Llegaba a los 60 años. Cuando llegaba. Había una publicidad que graficaba, no sé de qué banco era, Sí. que aparecían dos viejitos jubilados en un descapotable.
y decía, no esperé a jubilarte para tener el auto, compralo ahora. Compralo ahora. O sea, bueno, muy gráfico era. Entonces, son chicos que se han criado con papás que mientras declarábamos ciertas cosas en la palabra, ellos veían que nuestro modelo de vida no garantizaba esa felicidad tan deseada, ¿sí? Y por otro lado, también... Puede decir que se han criado con padres que no eran felices. Con padres que no eran felices, con padres que se la pasaban quejándose de las propias elecciones, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, con padres muy ocupados. Totalmente. O con sus carreras, o siendo parte del mercado consumista, de que necesito más cosas para ser feliz, exactamente. Atrapados en sus propias contradicciones, ¿no? No por nada esto coincide con la crisis del matrimonio, con la crisis de los valores de que lo más importante en la vida es la familia, y si vos ya tenés eso asegurado, después viene la prosperidad y después viene una vejez segura. Bueno, todos esos quiebres, ¿sí? Ellos los han atravesado. O sea, este modelo que me están vendiendo, ellos mismos no lo sostienen, y la felicidad tan deseada tampoco llega, porque yo lo que veo es que se quejan todo el tiempo, que se enferman, ¿sí? Y que además, junto con eso, hay una gran ausencia de las cosas que tendrían que estar presentes, ¿sí? Como la posibilidad de disfrute, el acompañar. O sea, ya la mamá no estaba en la casa todo el día, estaba trabajando, ¿sí? Y entonces ese acompañamiento del día a día, o era una mamá siempre ocupada, o que hacía muchas cosas a la vez. Bueno, ¿sí? me decías que era, hablando fuera de cámara, son la generación de los hijos huérfanos. Explícame esto, ¿cómo es? Bueno, de los hijos huérfanos en ese sentido, ¿no? Que los papás hemos reemplazado esa presencia, ojo, no porque hayamos decidido deliberadamente, bueno, listo, yo quiero que mi hijo lo críe en un televisor, ¿no? Sino que lamentablemente nos ha ido resultando más fácil, ¿sí? Esto de entretenerlos a través del televisor, o que tanto los hijos como los padres estén llenos de actividades, porque el momento libre que tenemos son o el horario de la noche o el horario de la mañana o alguna hora del fin de semana. Entonces son chicos que también se han criado con una agenda llena de actividades, ¿sí? Con una ausencia de esto que estaba antes, que es que en el hogar lo que había era esa contención, esa mirada del adulto, ese valorar el momento del compartir, ¿no? En la práctica lo que veían es que lo que se valoraba era otra cosa, el dinero, el esfuerzo, es decir, cosas que no tenían que ver con lo que se declaraba. Y también con un discurso de papás muy culposos, que para compensar esas ausencias muchas veces reemplazaban con objetos materiales, o con esta cosa de sos divino, sos hermoso, sos muy especial, ¿sí? En las escuelas, también en la educación, se empezó a tener un discurso menos exigente, y entonces se premiaba a todos por participar, y se premiaba al que llegaba último también, porque entonces había que incentivarlo. Entonces son chicos que han crecido, primero con muy baja tolerancia a la frustración, segundo con una idea bastante fantasiosa de lo que es el mundo adulto, y sin muchas ganas de llegar ahí, ¿no? Por eso la adolescencia se extiende. ¿Sí? Bueno, dame un segundo, porque quiero avanzar más sobre eso, pero necesito ir a un corte. Ya venimos, ¿eh? Vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, seguimos con Carmina Varela, la licenciada en psicología. Estábamos viendo esto de se ha extendido la adolescencia. ¿Cómo es esto? ¿Hasta qué edad? Y mira, o no más hay edad. Que la edad tiene que ver con lo que se supone que es el acceso a la vida adulta, ¿no? Que es que la persona tenga una autonomía física, ¿sí? Que pueda valerse por sus propios medios en algunas cosas, que tenga un proyecto de vida, ¿sí? Que diga, bueno, voy a estudiar esto, voy a trabajar de esto, ¿sí? Y que tenga una autonomía en su identidad, es decir, bueno, ¿qué es lo que tiene que pasar en la adolescencia? Y en la adolescencia, el adolescente tiene que desidentificarse del mundo de los adultos, tiene que decir, bueno, todo muy bonito lo que ustedes me dijeron, pero ahora yo voy a hacer mi propio camino, ¿no?
Entonces, Ahora, sí. te pregunto, ¿la adultez es negocio en felicidad o es mejor quedarse siempre en la adolescencia? Y es que yo creo que los millennials, el problema que tienen es ese, ¿no? Quieren ser felices toda la vida. Quieren seguir siendo felices porque el modelo que tienen es de lo que le pasó a sus padres, donde tienen 40, 50 años y siguen peleando por esa felicidad que no llega, ¿no? Entonces dicen, bueno, no, Bueno, de hecho ellos no compran casas, ellos buscan alquilar. Buscan alquilar, y no más de 35 metros cuadrados. Están viviendo lo que sus padres toda la vida declararon. Claro, ¿Cuál es el problema? Primero, si un hijo adolescente, en lo que duró la adolescencia, nunca te pegó un portazo, nunca discutió con vos, nunca deseó fervientemente irse de la casa para hacer la suya, hiciste muy mal tu trabajo. ¿Por qué? Porque es lo que tiene que pasar para que ese adolescente diga, yo quiero salir al mundo a hacer mi propia vida porque esto que pasa acá no me gusta, porque los límites que me ponen no me gustan, porque las cosas que yo quiero hacer no me las dejan hacer. Y eso no pasa, porque hay muchos papás que están tan cansados y mirando otra cosa, que ese trabajo lo dejan y deciden, digamos, hacer la vista gorda sobre muchas cosas, ser permisivos sobre muchas cosas, y muchas veces se les va de las manos. ¿Qué quiere decir? Que no tienen idea de en qué consiste la vida en la que están sus hijos. Pero además también son padres que la expectativa de vida se ha corrido casi 10 años, está casi en los 78 años, son padres que son padres jóvenes, digamos, y que no quieren sufrir esta crisis de miedo vacío, entonces los sostienen a la hija con el hijo que se ha separado. Es decir, se está viendo mucho de esto, ¿no? Se está viendo mucho de eso porque ellos son también nuevas están formas. cómodos, ¿no? No sé si cómodos. Es como yo la creo que extensión de la familia. Creo a ver, que lo bueno es que hay una crisis, que la crisis no necesariamente es negativa. Totalmente. Porque de alguna manera, como se dice, la dejamos de caretear, es decir, bueno, Sí. las cosas que se suponían que eran importantes no son tan importantes. Y vamos a preguntarnos qué cosas son importantes realmente para nosotros. Entonces son papás que ellos mismos están en crisis. Con lo que les queda de vida, es decir, ¿qué quiero yo para los 30 años de vida que me quedan? Sí. ¿No? Y es que están criando, acompañando a hijos de entre 20 y 35 años, ¿sí? Donde todavía ni los pueden soltar, ¿sí? Ni tampoco terminan de sostenerlos, porque ellos mismos están en un momento de seguir produciendo. Entonces, yo creo que es un momento de muchas preguntas, de mucho espacio para el diálogo, de mucho cuestionamiento de cosas que se dicen pero que en la práctica no se sostienen, de un gran llamado a eso, a la coherencia, y a que cada familia y cada persona busque sus propias respuestas, su propia coherencia en cómo quiere vivir su vida. Y ahí es donde suceden estos choques, porque siempre la generación anterior dice esto, ¿no? Sí. Lo pasado era mejor que el futuro, yo no entiendo, la juventud perdida, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es un momento también de aprender de esto, ¿sí? De aprender a ser feliz, digamos. Y de encontrar esa respuesta de qué es ser feliz para cada uno, porque yo hoy por hoy no sé si está tan bueno el modelo que yo me pasé 8 horas trabajando, que espero el fin de semana para ver qué voy a hacer para descansar, que estoy tan cansado que busco cosas para compensar. Bueno, ¿no? si tomamos por ejemplo el modelo neoliberal, te plantea que la felicidad es más dinero para consumir más. Y si vamos a la filosofía oriental de Lao Tse, dice que la felicidad pasa por el no hacer nada y trabajar interiormente. Bueno, yo creo que hoy digamos, como hay extremos, digamos, un movimiento muy interesante en ese sentido, ¿no? Dado por los cambios alimenticios, por actividades como la meditación, como el yoga, como mindfulness, donde un poco estamos diciendo, bueno, la verdad que tampoco nuestro sistema funciona. Sí, correr laboralmente 8 horas para conseguir un auto, un viaje, no tiene sentido. No tiene sentido, y ahí Preferible vamos tener a una calidad algo, de vida diaria muy algo buena. que nos trasciende, Juan, que es el tema de la tecnología y las redes sociales. Sí. ¿Sí? Esto es muy interesante porque ¿qué pasa? Tomamos decisiones que nos hacen infelices, Sí. que se las adjudicamos al sistema, al consumismo, a la crianza, lo que sea, pero las decisiones las tomamos nosotros. Sí. Generamos un gran nivel de malestar cotidiano y buscamos cosas para compensar. ¿Qué es lo que hacen estas pequeñas adicciones? Por ejemplo, la adicción a las redes sociales. ¿Por qué estamos permanentemente consultando el WhatsApp, el Facebook, el Instagram? No pasa nada trascendente e importante. No. Porque cada vez que nosotros estamos ahí, estamos no mirando lo otro que pasa. Estamos sustituyendo esto que nos genera displacer por esto que nos larga como microdosis de dopamina, de serotonina. Puedo decir que estamos, la gente que tiene mayor presencia o adicción a las redes es como, de alguna forma, una forma de evadirse de la realidad y no enfrentar planteos puntuales. Por ejemplo, lo que se dice de los millennials o del postmodernismo, que ellos
no sostienen el frenar para la contemplación. Sí. Que la contemplación lo que te expone es el cara a cara con vos, digamos. Te pone al vacío, te pone a la no respuesta. Exacto. Y te eso pone un genera montón angustia. Claro, yo lo que digo es que en eso, Sí. en la dificultad de generar relaciones profundas, no hay mucha diferencia entre los millennials y las generaciones que los preceden, ¿sí? Porque es un problema que nos atraviesa a todos. Es decir, hemos perdido la capacidad de estar con el otro y de hacer el trabajo que significa estar con el otro. Que no me guste lo que el otro diga, Exacto. que me confronte, que tenga que elegir si vale la pena seguir esta relación con el otro o no. Entonces eso es mucho más difícil de hacer que tener una relación a través de un chat, a través del WhatsApp, a través del Facebook, ¿sí? Entonces en eso digo, hay un gran espacio para construir todavía, ¿no? Y me parece que el primer paso lo tenemos que empezar a dar los adultos. Si yo me siento a cuestionar a mi hijo de 20 años, 25 o 17, pero yo soy incapaz de dar el ejemplo, de sentarme en la mesa familiar sin el celular al lado, ¿sí? Si soy incapaz de tomarme el trabajo, de decir, bueno, a ver, contame qué es eso que estás viendo vos, explícame de qué se trata y por qué te interesa tanto, y llevarlo al terreno de las cosas que yo le quiero transmitir, pero en su lenguaje, está todo perdido, digamos. Claro. Nadie quiere hacer el trabajo, de conectarse con el otro ser humano en lo que es. Es decir, el modernismo y el posmodernismo son exactamente opuestos a una grieta. En algunas cosas sí, en otras cosas no. Yo creo que el gran problema hoy es que la incomprensión entre un sistema y el otro tiene que ver con que ni los adultos, ni los jóvenes y adolescentes estamos dispuestos a hacer el trabajo de conectarnos con el otro ser humano y bancarnos lo que significa eso, la incomodidad, el desencuentro, el conflicto, tener mis propias ideas, pero también, y eso es lo interesante, el encuentro, el disfrute de una charla, el sentir que el otro me puede aportar algo, la empatía, el que alguien se interese realmente por mí, esas cosas se han ido perdiendo, tanto en las generaciones de chicos más jóvenes como en los más adultos. Y yo creo que por ahí nos corresponde a nosotros dar el primer paso. Bueno, excelente, Carmina. Seguramente te vamos a estar invitando nuevamente. Muy claro, muy claro. Y bueno, nada, esta crisis es buena porque, como vos decís, te obliga a plantearte un montón de cosas que nadie se ha planteado, ¿no? Ni la generación del modernismo, ni la generación del posmodernismo. Sí, y yo invito por ahí a los papás que están escuchando, papás de chicos de 5 años, de 15 o de 35, sí. Que hagan este movimiento de hacer el primer paso, ¿no? Empezar a dejar al lado el celular en el almuerzo familiar, empezar a escuchar lo que dice el otro sin el prejuicio de que no sabe nada, no entiende nada, ¿sí? Y empezar a buscar puntos en común. A veces no hay tantas diferencias en las cosas de base, sí por ahí en el lenguaje en el que las hablamos. Y todos, en definitiva, necesitamos dos cosas: pertenecer y que nos quieran. Exacto. Bueno, brillante, brillante. Bueno, muchas gracias, Carmina. Ok, hasta la próxima. Muchas gracias. Vamos a un corte y ya volvemos. Jorge Yapura Astorga, legislador, 2019. Juan Mansur, gobernador. Osvaldo Jaldo, vicegobernador de Tucumán. Bueno, bienvenidos al bloque, uno de los bloques que más me interesa a mí siempre en cuanto a lo que está cambiando el mundo rápidamente. Hemos visto cómo a partir del año 2008, con la aparición básicamente de las redes sociales, del smartphone, y a partir de ahí las redes sociales explotaron, todos los cambios han sido, pero a una velocidad muy, muy rápida. Hay dos autores que trabajan sobre qué es lo que va a venir en el mundo. Uno es Harari, que es un israelí que tendrá unos 45 años, que ha escrito un libro sobre los cambios en el mundo, ¿sí? Y el otro es Andrew Oppenheimer, que todos lo conocen, que los dos han hecho investigaciones por su lado, trabajando
en los centros de investigaciones más importantes del mundo, el Silicon Valley, digamos, en Israel, en todas las RECO, que son las Research Company, y tanto en Inglaterra y en China, en todos los departamentos de investigación, para saber cómo va a cambiar al mundo que estamos yendo. Pero para eso hemos invitado al licenciado Pablo Acuña, él es especialista en innovación y tecnología. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias nuevamente por invitarme al bloque. Bueno, Pablo, ¿qué es lo que está pasando con el tema de la tecnología? ¿Qué es lo que va a pasar a nivel laboral? Hay mucha preocupación con esto, ¿no? Sí, bueno, como lo dijimos en algún momento... ¿Hay miedo a los robots? Claro, lo que se está viniendo es a partir de que los robots empiezan a ser más eficientes, no tienen cansancio, no tienen... Los niveles de producción de costo han bajado muchísimo, digamos. Radicalmente. Sí. Y además... por ejemplo, en el caso de la construcción, sí. Una persona puede hacer paredes y colocar entre 300 y 500 ladrillos y un robot lo puede hacer hoy, duplicarlo o triplicarlo. Entonces, no... Inclusive se han visto estas máquinas 3D construyendo casas, digamos. Eso, pero ni hablar. Pero vamos a lo que nos puede tocar acá en Tucumán, en Argentina. ¿Cómo puede afectar acá en Argentina? Exactamente. En el campo, inclusive, hay algunos robots que van a ir eligiendo, midiendo distintos tipos de lugares en el suelo, a dónde hacer la plantación, a dónde colocar la semilla, de acuerdo a cómo estén los niveles de humedad del suelo. Pero por decirte un ejemplo. Lo que no hay que tener mucho miedo es porque así como empiezan a desaparecer empleos, empiezan a aparecer empleos nuevos. Así es. ¿Sí? Pero con su necesaria y consiguiente capacitación y especialización. Lo que decíamos en el programa pasado en el que estuve invitado, yo te hablaba de la reinvención, que había que reinventarse. Totalmente. ¿Y quiénes son aquellas personas, aquellos trabajadores que en ese reinventarse van a tomar un poco de distancia sobre los anteriores? A ver. Aquellos que trabajan, y ahí te voy a tirar una sigla nueva que se está empezando a usar, no es muy conocida. Sí. Aquellos trabajadores que tengan las habilidades STEM. ¿Sabes lo que significa? ¿Qué es STEM? STEM me dejaste en el limbo, digamos. Bueno, STEM me suena a una operación cardíaca, pero no funciona, no va por ahí. ¿Qué es Son STEM? habilidades por sus mismas siglas en inglés. Sí. La S de Science, Sí. la T de Technologic, Así es. la E de Engineering y la M de Maths. Entonces, aquellas personas que tengan matemáticas, Sí. aquellas personas que tengan habilidades o conocimientos ahí son los que van a liderar los procesos de automatización, de robotización, inteligencia artificial y todo lo que se viene. Entonces, si bien te sacan de los procesos en donde la persona tiene cansancio, tiene los trabajos sistemáticos en línea y todo lo que se conoce en una fábrica tradicional, se desplazan, pero alguien tiene que liderar desde un backup, ¿no es cierto?, todo lo que viene a ser la automatización y la robotización. Pero ahí te voy a agregar. Vos sabés que tanto Harari como Oppenheimer coinciden en un solo punto. Ellos no eran positivistas con respecto a esto. Ellos eran negativistas y decían, bueno, Harari era más positivista, pero Oppenheimer era más negativista y decía que va a haber una revolución y va a haber mucho nuevo empleo, como el que vos decís, con esta gente STEM, ¿sí? Pero no todo el mundo va a estar formado para el STEM. Entonces va a haber mucha gente que va a quedar fuera de puestos de trabajo. Y ahí se está empezando a hablar de esta que se inventó, digamos, que inventó en su momento Elisa Carrió, asistencia universal por hijo. Digamos, va a tener que haber una asistencia universal por gente desempleada. Porque va a haber mucha gente desempleada. Para aportarte un dato en esto, que lo charlamos la vez pasada, Amazon inauguró en el estado de Washington, al norte de Estados Unidos, colindante con Canadá, una planta de distribución de productos directa, el layout igual que el que tiene en California. En California tiene 2.500 operarios, en este tiene 7 operarios. Claro. Todo robotizado.
Entonces, ahí hablamos de un descenso. exacto. Muy Entonces, marcado. bueno, nada, queda planteado eso, a ver si va a ser bueno o va a ser malo, ¿no? Por supuesto, el desafío, ¿no es cierto?, a la vanguardia de todo esto es estar preparado. Y si no estás preparado, bueno, vos sabés que ahí, en el STEM, ahí es donde hay que ir. Sí. Lo hablábamos en el programa pasado, la inclusión de la materia programación, no ya informática en los colegios, en las universidades, la programación a los fines de estar cerca de poder tomar esos trabajos que van a ser demandados. Bueno, muy interesante, Pablo, como siempre. Seguramente te vamos a estar invitando nuevamente para ver cómo va esto. Yo soy negativista, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a un mundo cada vez para menos y para menos, con menos inclusión. Pero bueno, vamos a estar viéndolo nuevamente. Vamos a un corte y ya volvemos. Hemos llegado al final de Inversiones y Negocios. Espero que lo hayan disfrutado. No nos queremos ir sin antes agradecer al Hotel Garden Park por habernos dado la posibilidad de grabar nuestro programa. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.